Ya estamos listos. Amigos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos este miércoles 16 de febrero del 2022. Transmitimos desde la mitad del mundo. Quien les habla, Susana Naranjo, les da la más cordial bienvenida a su programa Petroenergía. Iniciamos con los precios del petróleo a esta hora. El WTI está en 93,19 con tendencia al alza, el Brent en 94,56 con tendencia al alza y el gas natural en 4,584 también con tendencia al alza. Es importante comentarles que estamos siendo retransmitidos a través de nuestro canal aliado prensa.es y que esta y todas nuestras entrevistas las pueden revisar a través de nuestra página web petroenergia.info. Bueno, entremos en materia. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, así que agradecemos al doctor Javier Abad, quien está con nosotros, quien es presidente ejecutivo de la empresa internacional Green Power. Javier, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Susana. Muchísimas gracias por este espacio. Es un honor estar con ustedes en una transmisión de Petroenergía, un medio absolutamente relevante para el sector especializado en materia de petróleo y de gas. Así que estoy a las órdenes, Susana. Javier, muchísimas gracias a ti. Bueno, es importante también comentarles que el día de ayer el presidente Guillermo Lasso firmó el decreto 342 que presenta el reglamento de aplicación de la ley de hidrocarburos. Esto se había dado plazo en base al decreto 95, ¿verdad? De julio del 2021. Creo que había un plazo de 60 días o algo así, bueno, pero al fin lo tenemos. Importantísimo para el desarrollo del sector hidrocarburífero de nuestro país, de nuestras empresas y en beneficio de todos los ciudadanos ecuatorianos. Javier, tú eres presidente ejecutivo de la empresa Green Power. Cuéntanos un poquito, ustedes al fin han conseguido, luego de una lucha intensa y larga de 5 años, entiendo, los permisos ya para operar. Correcto. Nuestra empresa tiene una historia un poquito larga, ¿no? Desde el 2012 viene estudiando el gas natural en el Ecuador, en la región y en el planeta, tratando de darle un enfoque técnico, un enfoque práctico al desarrollo del gas. No es nuevo que en Ecuador los procesos, los trámites son dilatados, son extendidos y son complejos, y más cuando no se ha dado atención a un segmento de la producción hidrocarburífera como es el gas. El gas no contaba con un marco jurídico y efectivamente era necesario desarrollar el artículo 3, cosa que es realmente positiva para el país y es oportuno en este momento. Debió haberse hecho hace muchísimos años. Sin embargo, creo que el gobierno nacional ha tomado de manera seria y absolutamente responsable el hecho de que hay que desarrollar esa normativa para provocar un desarrollo no solamente del sector del gas, sino también del sector del petróleo, donde tengan participación cada vez más relevante el sector privado y donde se pueda hacer alianzas tanto con el Estado como con otras empresas privadas y nacionales y extranjeras para desarrollar el sector del gas. Green Power ha sido pionera en cuanto al cumplimiento de la normativa. Efectivamente, se constituye en la primera empresa en la historia del Ecuador en obtener una autorización para industrialización de hidrocarburos y en particular de gas natural que contando con ese marco jurídico, tratando de que exista seguridad jurídica para los inversionistas, ha llevado a cabo un trámite extenso de 5 años y hemos llegado a buen puerto con una autorización, con un acto administrativo absolutamente claro, completamente fundamentado con motivaciones normativas que permiten que ese acto administrativo nos dé una seguridad jurídica plena para llevar adelante nuestro proyecto. Así que es una buena noticia para el país, estamos absolutamente comprometidos, deseamos fervientemente que nuestra competencia también logre y alcance las autorizaciones cumpliendo la normativa y que también exista un mercado de gas natural, un mercado sano, un mercado donde se compita de manera leal por el bien del país, por el bien del consumo, por el bien de la industria nacional y de la generación que eventualmente podría utilizar gas natural. Entonces, es un momento importante para la empresa
que ha recibido todo el respaldo desde la sede de nuestros socios mayoritarios, que son empresarios del País Vasco, una empresa, un grupo económico enorme de Europa, con una trayectoria en industria y en desarrollo de servicios en el sector de los hidrocarburos, y también innovación tecnológica. Con el respaldo de este grupo tan importante, pensamos que podemos hacerle un aporte al país, un aporte que pueda ser realmente positivo y contribuir a la innovación, a traer el know-how que existe tanto en Europa como en Norteamérica y en otras partes del mundo, traer inversiones importantes y contribuir a la formación de capital bruto en el Ecuador, que son las virtudes de hacer industria nacional, de hacer extracción en el país, versus la importación, que es un tema que lo quisiéramos tocar más adelante, Susana. Perfecto. Entonces, ustedes recibieron la autorización para la creación de una planta de liquefacción, comercialización y transporte también del gas natural Correcto. en Ecuador. Así es. Y este acto administrativo que, como digo, ha sido emitido de manera absolutamente responsable, prolija por el Estado, contando con los informes previos de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, contando con todas las evaluaciones, tanto de carácter societario como de carácter técnico de Green Power y de sus aliados, nos permite hoy día dar la buena noticia de que vamos a llevar adelante el proyecto de manera completamente responsable, cumpliendo normas técnicas de seguridad, cumpliendo todas las variables que esto exige. Ustedes van a invertir aproximadamente 25 millones de dólares. Esto es en una primera etapa, ¿cuándo inician y cómo se va a manejar esto? Efectivamente, la primera fase, la primera planta requiere una inversión de 25 millones de dólares y esta es digamos, la punta de lanza, si queremos decirlo de una manera metafórica, porque el Ecuador tiene gas abundante y tiene gas en diferentes zonas del país y por lo tanto iremos estableciendo nuevas plantas en los lugares en que sea necesario. Es clarísimo que queremos entrar ya con una segunda planta en el oriente, en el área petrolera, en la que se llegue a acuerdos con los privados o con el sector público, o sea, con Petroecuador, o sea, con operadores de campos que hoy por hoy tienen gas que se quema. Recordemos que el gas de venteo, el gas de mecheros, ha sido ya cuestionado a nivel internacional y a nivel nacional. Incluso se generó un fallo de la Corte Constitucional que dispone que Ecuador apague los mecheros, y allí estamos nosotros como aliados del Estado ecuatoriano, más cuando el presidente y el gobierno han llegado a cabo la firma en la COP26 de compromisos para aprovechamiento del metano que hoy por hoy se quema. Entonces, ese es el proceso. Primero una planta en la costa, luego una planta en el oriente y luego estaremos donde el gas exista, o dicho de otra manera, donde se logre explotar el gas que existe, que es algo incuestionable. Hay que partir de una máxima que a veces no la queremos mirar porque los intereses no permiten ver este tipo de realidades, y es el hecho de que no hay país petrolero en el mundo que no tenga gas natural. Y unas variables que nos demuestran que si Colombia produce 1.200 millones de pies cúbicos día y Perú produce 1.800 millones de pies cúbicos día, Ecuador está en la mitad, y qué curioso que Ecuador solo produzca 24 millones de pies cúbicos día. Entonces quiere decir que no se hizo bien, pero no por eso quiere decir que hemos fracasado. Quiere decir que tenemos que tomar un desafío nuevo, con tecnologías nuevas, con aliados nuevos y con alta participación del sector privado en este proceso. Es importante comentarles, amigos, que se queman grandes cantidades de gas, ¿verdad? En 450 mecheros a nivel nacional. Ustedes han Correcto. llegado ya a un acercamiento, ¿verdad? Con Petroecuador para su planta de liquefacción en Bajo Alto. Cómo no, están completamente informados de nuestro avance, de nuestro desarrollo tecnológico. Y claro, toda esta industria tiene una historia larga a nivel mundial, a nivel de Europa, en el Asia, en Norteamérica,
nuestros propios vecinos. Colombia ya tiene una historia de 60 años de uso de gas natural y Ecuador está incipiente, está dando unos pasos tímidos. Creería yo que claro, hay desafíos enormes en cuanto a tecnología. Hoy por hoy vemos cómo otras empresas del sector que están también buscando la posibilidad de licuar gas están frente a desafíos tecnológicos enormes, han fallado sus equipos, tienen una serie digamos, temas que superar en materia tecnológica y es un proceso que requiere de aliados, que requiere de alto contenido técnico y administrativo para llevar adelante un proceso adecuado. Entonces, es verdad, Ecuador está dando sus pasos acertados, podría decirse tardíos, pero la ventaja de entrar al mercado con el aprendizaje de otros es que la curva de aprendizaje se debe reducir para el beneficio del país. Se debe buscar las tecnologías que ya han dado resultado fuera, se debe buscar los asesores, los expertos y sobre todo los procesos que ya han sido validados y probados en el mundo. ¿Cuándo empezamos, Javier? ¿Cuándo empieza la planta ya en su construcción? Esto nos lleva a una análisis de por qué razón hoy por hoy la materia prima es escasa en Ecuador. Es decir, el gas natural que existe bajo tierra no está disponible de manera abundante. Sin embargo, en Bajo Alto existe, el Campo Amistad tiene suficiente gas para los usuarios. La planta arrancaría en cuanto obtengamos ya el espacio de gas suficiente para nuestro proceso de licuefacción. Esto va a depender de dos variables muy importantes. Una, que el Estado saque a licitación el Campo Amistad, que venga inversión privada, no inversión pública, que se desarrolle la reserva aprobada que esté en el campo y se la ponga a disposición de la industria nacional, entre otros a disposición de Green Power, y que empecemos a licuar. La planta estaría montada en 1 año, 4 meses a partir del momento en que nos entreguen ese gas e instalada. Ustedes comprenderán que este tipo de tecnologías no es como comprar un avión, un auto, no están fabricadas y disponibles en vitrina. De hecho, son adaptadas y son caracterizadas para el tipo de gas que se va a explotar. Entonces, por esa razón es que existiendo buena parte de la planta lista, los demás equipos que son de alta tecnología, recordemos que la tecnología criogénica requiere de ciertas partes y piezas que incluso son de tecnología aeroespacial, de ciertas materiales para su construcción, y también de mecanismos y de ingeniería mecánica de termodinámica y de fluidos, que requieren de procesos de fabricación cumpliendo altos estándares y normativa técnica por seguridad y por los niveles de producción. ¿Cuáles serían las fuentes que ustedes tendrían? Nos has explicado una, para la adquisición del gas. Bueno, tenemos fuentes dispersas en el oriente de mecheros, ¿no? Los mecheros están a disposición, están bajo el control de operadores públicos como Petroecuador, operadores privados como el campo Sacha y otros que están ahora mismo quemando ese gas. Pero no hay normativa, esto es lo impresionante, que le permita a un operador privado de un campo petrolero llegar a un acuerdo con un industrializador privado. No existe la normativa. Por lo tanto, ya hemos conversado con muchísimos operadores de campos privados dispuestos a entregar el gas, pero limitados por el marco jurídico. Entonces, ese es un pedido que le hemos hecho y aprovecho por este medio. Ojalá esté escuchando y saludos a los que están presentes a distancia en esta entrevista. Hemos pedido que el Estado desarrolle de manera proactiva, como lo ha hecho ayer el señor presidente firmando el reglamento para el artículo 3 de la ley de hidrocarburos, que estamos seguros es un muy buen instrumento para detonar la inversión privada. Le falta algunas cosas que creo que con esa misma agilidad, con esa misma proactividad se pueden incorporar rápidamente al reglamento, pero la posibilidad de acceder a esta otra fuente de gas depende de una normativa
que le permita a un privado operador entregar ese gas que hoy día le estorba a un operador industrial privado, a un industrializador de gas. Esa es otra fuente. Las otras fuentes, como es de conocimiento de los especialistas y de los que conocen el sector, están en toda la costa del Pacífico, o están offshore y onshore en la costa del Pacífico. Lo que ocurre es que la historia del Ecuador le ha privilegiado al petróleo y ha descuidado el gas. Y claro, salir de ese espacio de confort, de no hacer cosas nuevas, le ha resultado difícil al sector público y al Estado ecuatoriano, pero para eso estamos los privados, para tomar ese desafío a riesgo propio, ¿no? A cuenta y riesgo de los privados, sin subsidios, por favor, sin apalancamiento, sin ventajas, sin nada. Dennos la oportunidad de competir y vamos a demostrar que somos capaces de hacer. En ese sentido, el decreto 342, que tú bien lo has señalado, firmó el presidente Guillermo Lasso el día de ayer, señala sobre la posible operación de los que hablaba Ítalo Cedeño, presidente de Ecuador, del joint venture. Entonces, en ese mismo sentido, se podría trabajar para el tema del gas, más no está clarificado en el reglamento como tal. Sí, correcto, pero en realidad yo creo que debe haber todas las opciones posibles, ¿no? Que existan joint ventures, de hecho la norma permite llegar a todo tipo de asociación, es casi, el límite es la imaginación allí. Pero siendo sector público siempre hay que ser prudentes con el tipo de vehículo de alianza o de cooperación que se hace con el Estado. Sin embargo, lo deseable es que el Estado delegue y controle, y lo demás que quede a cuenta propia del privado, el riesgo que pueda correr y la eficiencia que pueda alcanzar. Es verdad que ese acuerdo ministerial, el decreto ejecutivo del presidente, crea ya las condiciones para que se pueda entrar tanto en petróleo como en gas, a llevar a cabo alianzas y joint venture, pero es, digamos, también necesario que exista libertad. Hoy por hoy, por ejemplo, un operador de un campo tiene ciertos temores de llevar a cabo un acuerdo con un privado para entregarle el gas, porque le dirían, bueno, renegociemos el contrato y cambiemos las condiciones contractuales de operación del campo, cosa que es peligrosa porque ellos tienen ciertos derechos, digamos, adquiridos bajo los contratos vigentes, sea de participación o de servicios, y lo importante sería este momento que se deje claro y contundente, que los privados, sin modificar el contrato originario, pueden llevar a cabo contratos de provisión de gas que hoy día se quema, que hoy día se pierde, con privados que los pueden industrializar, que lo pueden rentabilizar y que le pueden pagar además un royalty al Estado, una participación al Estado por ese proceso de industrialización. Sería importante, más el decreto 95 de julio del 2021 señala que se buscará el cambio de los contratos del sector petrolero de servicios a... Correcto, a participación. A participación, gracias. Sí, exacto. Entonces es como que un poquito complicado. Ustedes también, como Green Power, están trabajando posiblemente en llegar a alianzas con SELEC y con Termogas Machala. En realidad, más que alianzas, son espacios de cooperación donde lo que se busca es eficiencias en la gestión de la energía. Porque Termomachala está operando de manera forzada. Termomachala, en el actual sistema y en la actual matriz energética, se debe despachar de manera casi solamente para mantenimiento. No necesita proveer al sistema de altas cantidades de energía, y esto está reconocido oficialmente por documentos internos de SELEC y también de SENACE. Está clara en la planeación operativa proyectada a 20 años que Termomachala es simplemente un backup en caso de que ocurriera o una situación catastrófica o un deterioro o un daño de las capacidades de generación hidráulica del Ecuador o de otro tipo de provisión. Pero hoy por hoy se genera de manera forzada. Quiere decir que estamos botando agua en algún lugar porque ahora tenemos los vasos llenos en las represas de embalse,
tenemos llenos por esta situación hidrológica y por lo que está ocurriendo con las lluvias incluso anticipadas, pero no se está apagando Termomachala. Termogas Machala requiere poquísimo gas. De hecho, no requiere más que 2 o 3 semanas al año prenderse. Mientras tanto, ese gas que hoy día consume de manera forzada podría ser licuado por empresas como Green Power y hacer un almacenamiento del gas criogénico que sirva como una especie de embalse, como funciona en los proyectos hidroeléctricos, para que cuando tenga que arrancar Termomachala, arranca toda potencia abastecida por un gas que está esperando para ser usado, ¿no? El compromiso de Green Power con el país también en la parte de gas es que ustedes crearán las condiciones y construirán los tanques y demás de almacenamiento o utilizarán cierta infraestructura de Petroecuador. No, y justamente ese es un defecto del sistema. El privado no debe usar infraestructura del sector público. El privado debe proveerse a sí mismo de las infraestructuras. Conocemos, esperamos que no sea verdad, que hay una propuesta de una empresa extranjera, creo que es New Fortress, que además se ha dicho de paso, es liderada por un exministro del sector que no respetó la norma y no es ético hacerlo, está asesorando y liderando y representando a esta empresa en el Ecuador, que quiere la infraestructura del Campo Amistad, quiere usar el ducto que hoy día conecta el campo con la plataforma y con la central de limpieza del gas, para ellos usar esa infraestructura, importar gas de algún lugar, no sé de dónde quieran importar un gas que es inviable económicamente e inconveniente por los precios a los que ha llegado. Al inicio de esta entrevista, Susana, tú mencionaste que el gas natural está a 4.25 a boca de pozo. ¿Qué quiere decir eso? Que a Ecuador jamás podrá llegar un gas natural importado por debajo de los $15 del millón de BTUs, cosa que es absolutamente impresentable para el país, mientras la industria nacional podría producir y entregar a $8, tanto la generación como a la industria, el millón de BTUs. Entonces, este tipo de soluciones, aprovechándose de infraestructura pública, eso equivale casi a un subsidio, ¿no? Es como que uno quiera hacer la casa con el arriendo del arrendatario, y Así eso es. es absurdo, ¿no? Lo que tiene que cuidar el Estado es la forma también. Este tipo de propuestas deben ser descartadas de plano, de manera absoluta y de manera contundente. Los ecuatorianos ya nos despertamos hace tiempo y hay gente que cree que todavía estamos esperando para ver cómo salimos adelante con recomendaciones convenientes. Hay una expresión que dice: nunca preguntes al peluquero si te viene bien un corte de cabello, porque siempre te va a decir que sí. Entonces, jamás se le puede preguntar al que cuida el queso que si nos podemos usar ese queso. Hoy día hay una situación que debe ser objeto de análisis por parte del país y de todos los expertos y el sector público, ¿no? Importar gas natural al Ecuador equivale a importar camarones, cacao o banano. Entonces hace fiesta el ministro, la viceministra de Hidrocarburos, y porque vienen 2 millones de pies cúbicos una vez cada mes, que equivale a la cantidad de gas que se quema en el mechero de Bajo Alto todos los días. Cada día se quema lo que importó Sicar LLC, que además aliada de Gumbor a nivel internacional, como consta en su página web, o constaba en su página web, pero ellos quieren, la importación quiere hacerle dependiente al país de un gas caro. Y yo le pregunto al sector industrial del país, ¿desde cuándo se puede ser competitivo con un insumo caro? Quienes más interesados deberían estar en que se produzca gas natural es la industria ecuatoriana y la generación térmica ecuatoriana. No es presentable comprometerse a la compra de un gas caro en el largo plazo, porque no se ven señales de que el gas vaya a bajar de precio a nivel internacional. Por seguridad energética, se debe tomar fuentes propias y desarrollar el gas e industrializar y entregar al sector productivo.
Javier, me surge una pregunta en ese sentido. Entonces, la empresa importadora, ¿qué está ganando con esto? ¿Y a quién lo está vendiendo? En realidad este es un proceso de, digamos, de introducción al mercado, ¿no? Se ve que tienen serios problemas de precio. Tuvieron que pasear esa cisterna criogénica casi como ofreciendo un refresco en el Ecuador, desde industrias de la costa a industrias de la sierra. Lo que se les invita de manera transparente es a que demuestren que se vendió ese gas. Yo tengo mis dudas de que fue vendido y yo creo que es transparente que el país conozca a qué precio se vendió ese gas, que exhiban la factura. ¿A quién le están vendiendo? Pues se sabe a quién es, no sé si habrá cierta confidencialidad sobre eso o no. Son pocos los actores que consumen gas en el país. Sin embargo, repito, hacerse dependiente de un gas natural caro no es negocio para el país cuando existe gas nacional. Y lo que queremos es competir. El proceso de Green Power tomó 5 años para obtener la autorización. El proceso de importación tomó 5 meses. Entonces, algo anda mal. A alguien le están beneficiando y favoreciendo y se está pretendiendo crear un monopolio. Si no sale el campo amistad a licitación, quiere decir que se está generando un monopolio del gas a favor de los importadores, cosa que denuncio por este medio y que vamos a combatir de manera absolutamente firme. Sí, pero entendemos que las autoridades han señalado que el campo amistad va a salir a licitación. Lo que no sabemos es cuándo. De hecho, Correcto. hemos pedido en varias oportunidades la entrevista con el señor ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el Sí, sí, sí. ingeniero Bermeo, y estamos pendientes todavía para que nos ayude con estas informaciones que realmente son, que están sobre la mesa, ¿no? En el sector de Susana, hidrocarburos. Susana, cuando no se pone fechas, en la demora está el peligro. En el año 68, un ecuatoriano de origen libanés, don José Antón Díaz, creador de Pica, se acercó a la dictadura y le dijo: permítanme industrializar el petróleo, quiero hacer petroquímica con socios árabes y con socios de Oriente Medio. Le dijeron: no, señor, el gas el petróleo es estratégico y no lo pueden manejar los privados. Ha sido tan estratégico que hasta hoy Ecuador no produce urea y se importa cantidades importantes de urea. Así es. Tenemos también ese tema como un objetivo. Creemos que es posible fabricar urea en Ecuador a precios totalmente racionales y beneficioso esto para el sector agrícola y para la economía del país. Entonces, cuando la pregunta de qué gana la importación, ganan los intermediarios, las comisiones, gana la empresa que explota el gas seguramente en los Estados Unidos, porque el gas que viene de Panamá, pero Panamá no tiene gas natural, pues. Ese gas es de Estados Unidos. Si ustedes analizan la cadena de valor del gas importado, es tan extensa y tan costosa por cada eslabón de la cadena que termina siendo absolutamente caro, imposible que pueda competir con la industria nacional de gas natural. Por lo tanto, otro objetivo es también producir al menos un fertilizante, que es la urea, y para eso ya hay plantas antes la urea requería de las plantas de unas inversiones gigantes. Hoy día, como todo, igual que los smartphones, se han vuelto más pequeños, más compactos los módulos de producción y se puede hacer también urea en el Ecuador y dejar de importar esa urea, ¿no? Así que ahora que toco y menciono este tema, el upgrade tecnológico en los últimos 10 años en materia de licuefacción de gas ha sido tan extremo, digamos, que lo que hoy existe, la industria que está montada, la planta de Petroecuador, es como un teléfono de discado frente a un smartphone, que es lo que traemos como Green Power al Ecuador. Correcto, tiene que ser tecnología de punta para un mejor y mayor desarrollo. Sí, como decíamos, estamos pendientes del tema de la licitación del campo amistad. Esto a propósito de una consulta que bueno, tenemos una fuerte interacción realmente a través de nuestro Facebook Live y me gustaría, Javier, comentarte algunas de las preguntas e inquietudes que surgen
de los Exacto. interactuantes. Y el tema del campo amistad, a través de una pregunta de Hassan Bekdash, que dice cuándo sale la licitación del campo amistad. Entonces, estamos esperando esto. En el Open for Business, el gobierno señaló que iba a lanzar pues ya la licitación del campo amistad y también el de la ronda intracampos. Entonces, esperaríamos que eso se desarrolle, tal vez el segundo semestre de este año, nos había manifestado la viceministra de Hidrocarburos en una entrevista que tuvimos con ella hace 2 o 3 semanas. Cuidado nos sorprendan y en ese lapso aparezca que se llegó a un acuerdo con New Fortress para entregarle la plataforma, el tubo de conducción y toda la infraestructura de Petroecuador. Eso sería cerrarle la puerta a la industria nacional y permitir que un avivato importador de gas aproveche la infraestructura para su beneficio. Eso no es conveniente para el país. Estaremos pendientes de esa inquietud y de esa denuncia pública que tú has hecho en este momento y nos gustaría también que las autoridades puedan responder frente a eso. En base a los comentarios que hemos recibido, Cristian José Andrade, muchísimas gracias. Pues él nos escribió por Messenger, estaba pendiente de la entrevista y nos dice, qué buena oportunidad para el desarrollo del país. Recomiendo hacer llamado masivo al sector privado para desarrollar el sector aguas abajo, las universidades, escuelas técnicas, y más. Un gran planteamiento y un buen criterio de Cristian, porque efectivamente el país se ha quedado en el upstream y no ha desarrollado ni el middle stream ni el downstream. Y ahí es donde el sector privado tiene esta oportunidad de apoyarle al país, porque hay capacidades que hay que aprovechar. Hay que dejarle al sector privado que arriesgue y si pierde, pues pierde su plata, el Estado no pierde. Y eso es fundamental, ¿no? Así es. Que compartamos ese riesgo enorme que significa desarrollar el sector, pero estamos dispuestos y sé que en el sector privado hay empresarios pioneros dispuestos a estar en este desafío y están esperando la oportunidad de hacerlo nada más. Y yo creo que va a ser un proceso que le va a generar al país respuestas positivas. He visto el ánimo de los empresarios, en estas visitas para ofrecer el gas, para llegar a acuerdos de compra con los industriales, con los atuneros, con los distintos segmentos de la producción, vemos que hay un interés en llevar adelante esta transición, que no es, además es una transición conveniente porque van a bajar sus costos, van a mejorar su calidad en la producción, etcétera, ¿no? Claro, y también los transportistas, entenderíamos que en Machala los transportistas estaban muy abiertos a llegar a un convenio con ustedes para hacer un plan piloto y desarrollarlo y apoyarlo. Así tiene que ser todos los sectores unidos a favor del desarrollo del país. Cómo no, en el sector transporte hay mucho que hacer y para darles una idea, lo que hoy se quema en el mechero de bajo alto equivale y permite el uso de 400 buses diarios, sustituir 400 unidades de transporte a gas natural, lo que se quema. Imagínense el impacto en medio ambiente. Este es un tema que los municipios lo deberían observar y lo deberían acoger y debería haber fondos para ayudar a los transportistas a cambiar las unidades, sea por conversión o por sustitución. Una especie de plan Renova, pero enfocado en la energía, en el consumo energético o algo así, ¿no? Y debe hacerse, es nuestro compromiso que lo hicimos el año pasado, ¿verdad? Para trabajar a favor del medio ambiente. Tenemos un comentario de Hassan también. Querido Hassan, siempre un abrazo para ti por estar pendiente de todas nuestras entrevistas. Dice un saludo a Javier Abad. Saludos, Hassan, un gran amigo, un gran Ay, empresario y ha sido un actor que ha logrado lo que ha logrado a favor del sector del petróleo a través de este proceso permanente de llamar a foros, de discusiones, de reflexiones. Creo que le ha hecho mucho bien al país. Hassan es un referente del sector. totalmente. Además que es el pionero. Correcto, así es. Así que, muchísimas gracias, mi querido Hassan, también por tu comentario. Dice, felicitaciones a Susana por abordar los temas estratégicos. Así saben, ustedes saben, Petroenergía es para abordar temas de interés y temas completamente actuales. Cristian José luego nos dice, ciertamente el sector privado es quien desarrolla a un país. Del Estado debe crear las condiciones equilibradas para que el escenario se presente de tal forma que se abran nuevos espacios de mercado aguas abajo, que estimule una nueva forma de producción de productos. Válido, es un comentario técnico, es un comentario además positivo. Yo creo que
hay que ver este proceso, le digo, de manera, tiene que ser un proceso tan positivo que le genere al país unas respuestas que le permitan ser optimista en cuanto al desarrollo del sector petrolero. Es verdad que se han cometido errores, es verdad que ha habido corrupción, es verdad que ha fracasado rondas, pero eso no quiere decir que nos debemos anclar al pasado. Todo lo contrario, creo que es un gran aprendizaje del cual debemos salir optimistas, positivos, hacia adelante, porque ya sabemos qué no hay que hacer, qué errores no tenemos que cometer. Y uno de los Correcto. errores más graves sería depender de una energía importada que no nos permita luego desarrollar la energía que existe en el país. Así es, lo mismo pasa con la minería. O sea, estamos aprendiendo, tenemos que aprender de los errores de Perú y Chile para no cometerlos en nuestro país. Somos Correcto. noveles definitivamente en el tema minero y aprendamos de los que ya lo hicieron y saben más. Gabriel Ernesto Ortiz Medina comenta, ¿cómo están los yacimientos de gas natural en Ecuador y qué bases de contingencia se tomarían, por ejemplo, del petróleo sacar gas en vez de importar? Además, ¿dónde lo importaría? ¿De Bolivia o de Perú? De Colombia sería lejano, ya que los mayores yacimientos están en el norte de Colombia. Gracias, Gabriel, por tu comentario. Bueno, a Gabriel hay que agradecerle la pregunta porque nos da pie para que podamos comentar que desde el año 2001 se conocen, hemos tenido entrevistas con empresas en Houston, Sísmica 3D en la costa del Pacífico, offshore, donde existe gas, donde hay reservas. El propio Campo Amistad tiene reservas probadas por volúmenes importantes que no se han logrado extraer por errores de desarrollo del campo, pero existe gas suficiente. Ahora, la fuente más cercana, si no tuviésemos gas, digamos que Ecuador no tiene gas, cosa imposible, pero si es el paradigma ya está roto. De hecho, hay constancias, hay empresas que ya han hecho prospección en la costa del Pacífico, que han estado tratando de obtener autorizaciones, pero les han demorado tanto que han preferido irse a otros países. Entonces, el problema no es la falta de gas o la falta de reservas, el problema es los procesos para poder extraer ese gas. Pero eso tampoco es casual. A alguien no le interesaba que el gas natural fluya en Ecuador y eso ha sido rehén el gas muchos años, permitiendo que, por ejemplo, se importen 60.000 millones de dólares de combustibles en los últimos años. Solo el año anterior, en el 2021, se importaron 4.000 millones de dólares, de los cuales 1.000 millones es GLP. Parte de ese GLP puede producirse en Ecuador extrayendo del gas de los mecheros y entregando a los usuarios en el país. Pero la fuente natural sería Perú para Ecuador. El norte de Perú tiene también campos. Pero ¿por qué tendríamos que importar lo que tenemos? Como digo, equivaldría a importar camarones, banano y cacao, y que el ministro de Agricultura haga fiesta como hace la viceministra de Hidrocarburos porque se importa el primer cargamento de camarones al Ecuador. Bueno, en tu comentario coincide Verónica Abad, quien nos dice, importar gas teniéndolo en casa propia es una locura. Goleada a la economía del país por largo. Se traduce al empobrecimiento al que menos tiene. ¿Es justo monopolios privilegiados? Tú hablabas hace un momento del tema de monopolios. Yo pienso que eso va a ser un trabajo que va a tener que estar pendiente la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, ¿verdad? Para Es, evitar que se den estos monopolios. es correcto, la superintendencia, haciendo uso de su facultad de manera de oficio, puede actuar y puede llamar a todos los actores a transparentar su información. Nosotros estamos absolutamente dispuestos y pedimos que la superintendencia inicie de oficio una investigación del mercado del gas natural, donde se vea que existen claras muestras de un interés de monopolizar el sector. Bueno, habrá que estar pendientes con ellos. Dice Andrés Montero Izquierdo, dice, muy buena opción para el transporte, pues el diésel que tenemos no es el mejor y por tanto las emisiones de CO2 se reducirían. Así es, Correcto, Andrés, trabajando correcto. por el medio ambiente, ¿verdad? A favor del medio ambiente. Tenemos un comentario de Christopher Bastidas. Dice, buenos días, valiosa entrevista por parte de Javier Abad. Una pregunta, ¿la modalidad joint venture cómo mejora la utilización de gas asociado? ¿Cómo mejora? Bueno, dependerá muchísimo del modelo de acuerdo al que se llegue, pero efectivamente hay dos posibilidades en materia de gas asociado. O se quema o se puede reinyectar.
pero no existe manera de que se reinyecte sin extraer todos los combustibles que vienen con el gas asociado. Entonces, es un gana-gana. Podría inyectarse gas seco luego de aprovechar propanos, butanos y otros elementos que están en el gas natural asociado, y con eso se podría también hacerle rentabilizar ese gas. Perfecto. Sebastián Isurieta nos dice, ¿cómo están las facilidades en Bajo Alto para el procesamiento del gas? ¿La calidad del gas con las condiciones actuales permite el uso como alternativa del transporte? Si no es así, ¿qué se debería hacer? Gracias, Sebastián, por tu comentario. Sebastián y a los amigos que nos escuchan y nos observan. El gas en Machala sale de la planta, de la plataforma del pozo, pasa a una planta de limpieza que tiene una capacidad de 100 millones de pies cúbicos día. Entonces, hoy día solamente está entregando 24 millones de pies cúbicos día. La diferencia está disponible para incrementar la limpieza y poner a disposición de diferentes usos. El gas, una vez acondicionado, una vez limpio, se puede utilizar tanto compreso como criogénico en el transporte. Entonces, actualmente todavía en Ecuador no existen usos extensivos de gas en transporte, pero ya existe tecnología en el mundo, cabezales que pueden tener autonomía de 1000 kilómetros con una carga de gas criogénico. Entonces tienen el sistema criogénico compreso y tienen regasificación a bordo. Y esos vehículos se pueden mover y no contaminarían de manera gravosa como es el diésel u otras energías, ¿no? Javier, muchísimas gracias. La verdad nos hemos pasado el tiempo, pero el tema es interesantísimo. Quiero comprometerte para una nueva entrevista sobre Encantado, temas de gas, Susana. ¿verdad? Encantado, Susana. Estoy a las órdenes. Así que muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes y al público por habernos acompañado. Gracias. Agradecemos al doctor Javier Abad, presidente ejecutivo de Green Power Internacional, con quien hemos hablado sobre el gas natural en Ecuador. ¿Cuáles son las políticas? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuáles son las ventajas y qué deberíamos hacer? Queremos agradecer a los amigos por habernos acompañado este miércoles 16 de febrero del 2022. Recordándoles que esta y todas nuestras entrevistas las pueden mirar en nuestra página web petroenergia.info. Gracias también a Prensa S, nuestro canal aliado, por la retransmisión de este programa. Los esperamos la próxima semana. Un abrazo para todos. Feliz miércoles. Gracias.